Bueno, vamos entonces a seguir con toda esta odisea de lo que fue, cómo se fue tejiendo esta ruta, esta antigua ruta de la seda. Una cosa importante, muy importante para entender cómo se van abriendo estos caminos que van a llegar, que van a partir de China, sobre todo de Xi'an, hasta llegar a Roma, en toda esta, en todos, digamos, en torno a estos dos puntos fundamentales, se van a tejer un conjunto de rutas terrestres y marítimas que van a componer lo que se va a llamar la ruta de la seda. Eh, Hay que entender muy bien que esta ruta de la seda surge realmente, viene a surgir es de la India, digamos, porque hay una cosa muy importante y es que en el norte de la India, hacia el siglo, a mediados del siglo sexto antes de Cristo, surge Siddhartha Gautama, quien va a ser el famoso Buda y que va a representar en realidad todo un movimiento de jóvenes treintañeros, de castas superiores, de la casta kshatriya, que van a rechazar los lujos y van a rechazar eh, todas las riquezas, digamos, que les da su casta, para hacer un movimiento de abandono de toda esta riqueza e irse a caminar, a vagar, a volverse ascetas. Entonces, ahí en este norte de la India surge, a partir de dos liderazgos muy importantes que surgen contemporáneamente, que van a ser el liderazgo de Siddhartha Gautama y el liderazgo de Mahavira, quienes Siddhartha va a difundir una filosofía que posteriormente se convertirá en religión, que está caracterizado y se le conoce como las cuatro nobles verdades del Buda. Eh, Muchos comerciantes, vamos a ver que se empieza a forjar todo un desarrollo comercial al interior de India que va a ser cada vez más, que se va a expandir más a través del subcontinente, en especial con el rey Ashoka, a mediados del siglo tercero antes de Cristo. Allí este rey, el rey Ashoka, va a crear por primera vez un imperio budista, ¿sí? Volviendo a las cuatro nobles verdades y a lo que va a ser el budismo como filosofía, vamos a ver que muchos comerciantes van a abrazar el budismo y por esta razón la expansión del budismo y del desarrollo del comercio van a ir de la mano. O sea que en la medida en que se va a expandir el comercio por fuera de este primer imperio budista del rey Ashoka, también se va a ir expandiendo el budismo hasta llegar a China, más o menos hacia el siglo primero antes de Cristo. ¿Sí? Más o menos allí empiezan las primeras rutas, los primeros comerciantes empiezan a atravesar la ruta a partir del imperio de Ashoka, como lo dijimos, a mediados del siglo tercero antes de Cristo. Pero veamos primero qué es el budismo muy someramente, porque es importante conocer los principios básicos. Entonces, para Siddhartha Gautama como vimos, es un príncipe que vive encerrado en el palacio de su padre, y él a los 30 años, ya pues en este confinamiento en que vive encerrado de jardines, de palacios, etcétera, él decide salir más allá de su palacio y lo que él va a encontrar va a ser sufrimiento. Y básicamente el sufrimiento que él encuentra es un sufrimiento que está muy centrado en la enfermedad, en la vejez y en la muerte. Entonces Siddhartha queda conmovido cuando él, más allá de las murallas de su palacio, ve que la gente sufre y sufre básicamente por la enfermedad, la vejez y la muerte,
él entra como en una tristeza, en una melancolía y quiere encontrar la causa de este sufrimiento. Entonces él abandona el palacio de su padre y, como lo habíamos dicho al principio, no es él solo, hay todo un movimiento de treintañeros que van a ser los primeros hippies de la historia, y ellos, Siddhartha entre ellos, van a empezar a vagar. Durante 7 años él va a vagar, alimentándose de frutas silvestres, de lo que encuentra en el bosque. Y durante estos 7 años, al final, pues él se da cuenta que esto no lo está llevando a ningún lado, y decide entrar en meditación, y estando en meditación va a haber como un despertar que él va a sentir, y en ese despertar él va a tener una visión clara de la causa del sufrimiento. Entonces, Siddhartha, que va a ser el Buda, él, digamos, se le revela y él dice, hay 4 verdades principales que él reconoce dentro de la causa del sufrimiento y la manera para superarlo. Entonces, para el Buda, primero hay que reconocer que el sufrimiento existe. Una vez que se reconoce la existencia del sufrimiento, hay que entrar a determinar cuál es su causa. Y el Buda lo que encuentra es que la causa del sufrimiento se debe sobre todo a la ignorancia del ser humano, que tiende a confundir lo que es este ego, esta mente que es el ego, a partir de la cual él desarrolla miles de deseos y apegos, tanto a cosas como a afectos, y cómo estos deseos y estos afectos le causan sufrimiento, porque para él ese ego que él considera tan real, y además un ego inmortal, que quiere que sea inmortal, pues este ego realmente es ilusorio y no responde, no tiene una sustancia propia. Y entonces el ser humano, frente a esta ignorancia, pues sufre, porque al creer que el ego es una realidad, cuando realmente es una ilusión, él cree en todas estas manifestaciones del ego en torno a los deseos y a los apegos, y el hecho de apegarse a las cosas y a los afectos y a los miles de deseos le van a causar ansiedad y le van a causar sufrimiento. Entonces ahí estaba la causa del sufrimiento. ¿Cómo superar cómo superar entonces este proceso de sufrimiento? Para el Buda, lo más importante va a ser la vía del medio, es decir, el tener como una vía, es como el equilibrio que el ser humano debe llevar en el acto, en la acción, en la palabra, en el pensamiento, y la meditación, que le permite justamente a la mente entrar en un estado como de disolución, para que haya finalmente un despertar y una felicidad interna, espiritual, que es la que le permite al ser humano justamente trascender el sufrimiento. Estos son como los postulados esenciales del budismo. Por otro lado, hay otro postulado importante, y es que una vez que el ser humano muere, porque no es inmortal, cuando el ser humano muere, su alma vuelve y reencarna en otro cuerpo, en una siguiente encarnación, ya que muchas de las acciones que el ser humano realiza durante una vida, pues son acciones que tienen consecuencias positivas y consecuencias negativas. El ser humano necesita poder superar, digamos, el ser humano aprende a través de esa experiencia que es vivir encarnado en un cuerpo. Cuando el alma vive encarnada en un cuerpo, hay un proceso de aprendizaje que se da. Pero una encarnación no basta para realmente lograr que este aprendizaje llegue a su fin último. Y en esa medida el ser humano va a necesitar reencarnar y reencarnar hasta poder lograr una fusión con su espíritu, y lograr una felicidad profunda y espiritual. Entonces,
A esto se lo va a llamar el samsara. Y estos van a ser como los postulados, así resumiendo muy lo esencial dentro del budismo. Esta filosofía entonces, que nace en el norte de la India, justamente se da en el norte, donde hay confederaciones tribales que se van a organizar en formas de repúblicas. Entonces, en estas repúblicas vamos a ver que va a haber como una especie de comunidad que comparte la tierra, se divide el trabajo y donde va a haber una gran libertad de pensamiento. Y de allí es donde van a surgir estos dos grandes líderes de Siddhartha Gautama y de Mahavira. Ahora, en el siglo IV antes de Cristo, viene de Grecia, de Macedonia, llega el gran Alejandro el Grande, quien va por primera vez a incursionar en toda esta región oriental que el mundo griego no conocía. Y Alejandro, en la medida en que va explorando toda gran parte del Asia, él va a crear un imperio, el imperio helénico, y él va a abrir en esa conquista que hace de los territorios de Oriente Medio, de lo que es Irán, de lo que es Afganistán, de lo que es el norte de la India. Él abre en este territorio, él crea un imperio, su imperio, y él va a llegar hasta el noroeste del actual Pakistán, a una ciudad que va a ser muy importante en la antigua ruta de la seda, que se va a llamar Taxila. En Taxila se va a convertir como en un centro de acopio y en un centro donde las caravanas que vienen, que van hacia China y que irán de China hacia Occidente, allí las caravanas van a descansar, van a reposar los comerciantes, digamos, que están en este trasegar dentro del continente euroasiático. Entonces, el primero que abre, digamos que empieza a abrir una ruta hacia Oriente realmente es Alejandro el Grande, a principios del siglo IV antes de Cristo, más o menos 324 antes de Cristo, y posteriormente en el siglo III, a principios del siglo III antes de Cristo, el rey Ashoka va a consolidar un imperio budista al interior de la India. Él va a combatir contra un rey que detentaba el poder en el centro y el oeste de la India. Este rey se llamaba Kalinga, y después de una lucha cruenta, Ashoka logra al fin consolidar un imperio en todo lo que es la actual India y todo lo que sería Pakistán, y él va a irse expandiendo hacia lo que hoy es Sri Lanka, Afganistán y Turkmenistán. Todo esto va a ser el imperio budista del rey Ashoka. Posteriormente, ahí ya, cuando empieza a expandirse el budismo, ya para esta época, la India ya está, digamos, ya la recorren muchas rutas comerciales, lo que va a facilitar posteriormente el tránsito de mercancías hacia China. En el siglo I antes de Cristo, hay un rey, el rey Kanishka, que es un rey de origen escita. Son tribus nómadas que viven del pastoreo y de la cría de caballos, que son de origen iranio y que vienen del sur de Rusia y del Asia Central. Este rey Kanishka se vuelve como el patrono del budismo y abraza el budismo, y él se vuelve un patrono del budismo, y él va a fomentar misiones budistas que van a empezar a desplazarse hacia el Asia Central, donde van a crear ciudades-estado budistas y donde el comercio que va a darse va a ser muy importante en la medida que ese comercio va a llegar hasta China. En este sentido, la India va a jugar un papel muy importante en la medida en que va a ser como un intermediario entre
las necesidades de consumo que tiene Roma frente a especias, seda, papel, piedras preciosas, animales silvestres. La India va a ocupar un papel intermediario y va también a expandir su comercio hacia el sudeste asiático y obviamente va a llegar, digamos, a través del comercio a China. Esta ruta de la seda que arranca en el siglo I antes de Cristo y que digamos que y que para en 1453 con la caída de Constantinopla. Después vamos a ver que ya va a volver a resurgir, pero la antigua ruta, digamos que va del siglo I antes de Cristo hasta la caída de Constantinopla, sería como el límite de tiempo. Por otro lado, China, durante la dinastía Han, entre el siglo III y I antes de Cristo, hay un emperador que es el emperador Wu, quien va a enviar a un asesor, digamos, un asesor que él necesita, que le permita como asegurar que le permita asegurar toda la entrada a China, porque hay unas tribus que están bajando del Asia Central y de Mongolia, son tribus que están bajando y que China debe, digamos, ver de qué manera se protege. Entonces el emperador Wu, de esta dinastía Han, envía a su asesor, Xian Can, quien va a encargarse de hacer como una labor diplomática con todas estas ciudades-estado del Asia Central, para, en cambio de entrar, digamos, en guerra, pueda tener como una actividad diplomática que le permita que le permita transitar, digamos, en este corredor del centro del Asia, y donde puedan transitar libremente las mercancías que también van a ir de China hacia Occidente. Entonces nosotros vemos ahí vamos viendo cómo se va confluyendo, cómo se va construyendo esta red de caminos terrestres y fluviales que van a serpentear, digamos, por todo el norte de la India, lo que es el Oriente Medio, que van a llegar hasta Turquía, que van a entrar a Europa hasta llegar a Roma. Son un grupo de rutas y, como vemos, esta será la antigua ruta de la seda, que va a estar muy ligada con la difusión del budismo. Nosotros nos vamos a centrar mucho en esta difusión del budismo porque realmente, como ustedes van a ver, en la medida en que budismo y comercio están tan indisolublemente ligados, pues esto va a permitir como un intercambio de antiguas filosofías chinas con indias y un intercambio de conocimientos justamente que se van a poner en contacto a partir de esta ruta. Entonces dejamos aquí y continuaremos ya con lo que va a ser la expansión del comercio y del budismo.